La Tercera, el diario de Chile. Gran clase. La pugna en torno a qué tipo de software se debe licitar en las instituciones del Estado y, en definitiva, el tema del lobby, una vez más, ha salido respecto de 12 proyectos de acuerdo, que los proyectos de acuerdo no son proyectos de ley. Acuérdense ustedes que cuando hay platas del Estado envueltas, hay necesidad de gastar presupuesto en alguna ley, los parlamentarios no tienen ni una posibilidad de presentar una iniciativa parlamentaria. Tienen que pedirle al Ejecutivo, por favor, Ejecutivo, hagan ustedes la ley y nosotros la revisamos, y para eso se hacen estos proyectos de acuerdo, para tratar de inducir al Ejecutivo a que haga este proyecto de ley. Y uno de esos proyectos de acuerdo lo hizo el diputado del Arica y Parinacota, Vlado Mirosevich, para permitir que hubiese la posibilidad de contratar software libres en las instituciones del Estado y no tener una suerte de neutralidad que en realidad beneficiaba, según lo que decía el diputado, básicamente a los grandes poderes de los grandes empresas comunicacionales y particularmente Microsoft. Tenemos una nota al respecto y después conversamos con el diputado Vlado Mirosevich, entreverado en una disputa muy fuerte con el diputado Daniel Farcas del PPD. El tráfico de influencias no es algo nuevo en Chile. Los grupos de presión y la industria en general se mantienen atentos a cómo se legisla. Esta vez fue Microsoft la que se vio perturbada con la idea del diputado Vlado Mirosevich, quien promovía una ley para el uso de software libre en el gobierno. Microsoft habría pedido que se retirara ese proyecto. Mirosevich se negó y comenzó la polémica con el diputado Daniel Farcas. Allá las interpretaciones personales, lo cierto es que él defendió los intereses de Microsoft con toda claridad. La idea de Mirosevich fue apoyada por mayoría en la Cámara, menos por el diputado Daniel Farcas. Al día siguiente, Farcas presentó un proyecto que dejaba sin efecto lo solicitado por Mirosevich. Curiosamente, 5 diputados de la nueva mayoría que habían amparado la moción de Mirosevich respaldaron al diputado PPD. Farcas reconoció que no le mencionó a sus pares las reuniones que había sostenido con Microsoft. Mirosevich acusó lobby. Aquí hay unas mentiras y aseveraciones por parte del diputado Mirosevich que francamente caen en la megalomanía. Creer que todo el mundo gira en torno a él es francamente un problema, yo creo, ya psiquiátrico. Parece francamente inaceptable que se diga que somos presa del lobby cuando tenemos convicciones distintas. Él tuvo las mismas reuniones que yo. Microsoft, por su parte, envió un comunicado señalando que somos respetuosos de las opiniones del diputado Vlado Mirosevich respecto del desarrollo tecnológico de Chile y la forma de hacer más eficiente el gasto público. En nuestra opinión, que la neutralidad tecnológica es la mejor postura para Chile. Asimismo, no estamos en contra del software libre, ya que contribuimos y colaboramos con sus comunidades. Con respecto a la reforma tributaria en tramitación legislativa, no hemos entregado ninguna opinión al respecto. Para Richard Stallman, activista de software libre, el uso de programas no libres en agencias públicas perjudica la soberanía y la seguridad nacional, y asegura que Microsoft realiza lobby en muchos países. Se trata de software que respeta la libertad del usuario, porque con el software libre los usuarios tienen el control del programa. Con el software privativo, el programa tiene el control de los usuarios y el dueño tiene el control del programa. Entonces, a través del programa, ejerce poder sobre sus usuarios. Para que la ley de lobby se implemente, falta la toma de razón de la Contraloría y el reglamento que regulará dicha actividad en Chile. La ley establece que las autoridades deberán informar sobre los participantes y el contenido de las reuniones que se realizan con privados. Evidentemente, todo lobby para favorecer intereses económicos en desmedro del bien común es malo. Bueno, dijo y se rió. Bueno, en el fondo de los fondos, aquí el tema no necesariamente es computacional, el tema es del lobby, el tema es de a ver qué tanto se influye para que haya un proyecto de acuerdo en un sentido o en otro sentido, y qué significa, qué beneficios pueden venir en caso de que uno esté de acuerdo con eso. Estamos con el diputado Vlado Mirosevich aquí. Diputado, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, usted tuvo una reunión con Microsoft en parte de lo que ya se sabe que fue una especie de tour en varios diputados. Así es. ¿Qué fue lo que planteó Microsoft? ¿Qué era tan importante que Microsoft necesitaba decirle a usted?
Bueno, lo primero es que cuando nosotros presentamos este proyecto, inmediatamente por la vía de una agencia de comunicaciones, Microsoft toma contacto con nosotros para pedir una reunión. Frente a lo cual, yo le digo el mismo protocolo que con cualquier empresa que quiera hacer lobby, que es, nosotros tenemos una minuta de transparencia, si usted la acepta podemos tener esta reunión. Y esa minuta de transparencia básicamente lo que hace es transparentar no solamente el título de la reunión, sino que el contenido de la reunión. Después de esa reunión nosotros lo subimos a nuestra página web y la gente puede saber exactamente cuáles son los argumentos que me dio esa empresa y si yo después lo acepté o no lo acepté. Y Pequeño paréntesis, ¿nosotros quiénes son? Nosotros, Microsoft. No, cuando dicen nosotros hacemos una minuta... Mi equipo, naturalmente mi equipo. Pero no, eso no está en la ley, o sea, una cosa suya. No, por supuesto, nosotros estamos yendo mucho más allá de la ley. Nos hemos autoimpuesto una ley del lobby 2.0, porque cuando se discutió la ley del lobby, que por lo demás fueron 11 años en el Parlamento y que estuvo ahí durmiendo, se le podaron una serie de cosas. Y una de las cosas que se le podó fue que el contenido de la reunión nunca va a ser público. Lo que es público son los participantes de la reunión y el titular. Pero obviamente con el titular de una reunión uno no puede saber cuáles fueron las posiciones que representaron cada una de las personas que participaron en la reunión. Entonces, junto con Transparencia Internacional, que es esta ONG que pelea contra la corrupción en todo el mundo, antes de que yo asumiera, le pedí que me colaboraran técnicamente para hacer una minuta de lobby, porque yo sabía que la ley de lobby hoy día es insuficiente. Entonces, justo con Transparencia Internacional hicimos esta minuta. Entonces, cuando nos toca la puerta Microsoft y dice yo quiero una reunión para exponerle cuáles son mis puntos de vista, yo le digo perfecto, pero usted tiene que someterse a estas condiciones de transparencia. Porque hoy día... ¿Y te dijeron que sí? Y me dijeron que sí y aceptaron la reunión bajo esas condiciones. Quiere decir de que había una persona de mi equipo en la reunión tomando nota de qué es lo que decía cada una de las personas y individualiza ese argumento con la persona que lo dijo. Entonces, hoy día, gracias a que nosotros tomamos esta iniciativa, este registro, nos podemos cubrir de muchas de las críticas y muchas de las declaraciones que hace el diputado. ¿Y qué pide Microsoft? Lo que nos pide ahí básicamente es que considera que nuestro proyecto viola la neutralidad tecnológica del Estado, porque nuestro proyecto era súper claro, era una preferencia en favor del software libre. Y en caso de que una repartición pública le pareciera insuficiente el software libre, bueno, tuviese que justificar por escrito por qué tener software privativo. Y ellos dicen que eso vulnera este principio de neutralidad tecnológica donde el Estado no puede optar ni por una tecnología A ni por una tecnología B. Van con ese argumento a la reunión. ¿Y cómo se elige una tecnología si no se puede optar por ninguna? Bueno, en el fondo, esa es la gran crítica que yo tengo a la manera en que Microsoft defiende la neutralidad tecnológica, porque en la práctica significa que mantengamos el status quo. Significa que ellos mantengan una posición dominante en el mercado y que mantengan al Estado como uno de sus principales clientes. Perdón, diputado, ¿de qué monto de plata estamos hablando que están involucrados en la adquisición de sistemas computacionales que pueden estar involucrados en una situación como esta? Esto, Fernando, es muy interesante porque nosotros con mi equipo nos metimos a estudiar la ley de presupuesto 2014 y solo en el gobierno central son 36.000 millones de pesos. ¿Al año? Al año. En este presupuesto 2014, si uno suma universidades públicas, municipios y además escuelas públicas, se encuentra con que esa cifra asciende cerca de los 50.000 millones de pesos durante el 2014. Entonces, estamos hablando de una cantidad de plata muy importante y la pregunta que yo me hago, ¿un municipio como Putre o General Lagos necesita pagarle a Microsoft una licencia en los laboratorios de sus escuelas públicas en circunstancias de que hay otras necesidades y en circunstancias todavía de que hay un software que técnicamente es igual o mejor que el software privativo, pero que es gratuito? Entonces, no hay ninguna razón técnica de por qué favorecer al software privativo. ¿Tú te refieres a Linux específicamente? Mira, hay varias alternativas, ¿no? Uno de esos es naturalmente GNU Linux, otros son Ubuntu, hay muchas alternativas. Todos esos son lo mismo en el fondo. Así es. Está bien. Yo no sé si lo han pensado más tecnológicamente hablando esta cuestión, porque siempre aparece como atractivo esto de pasarse una cosa que es gratis y que aparentemente es tan buena como los productos Microsoft, pero no es tan sencillo. Incluso para un usuario individual que tiene un capital formado de años, no solo de programas, sino que de bases de datos y del expertise de usar ese sistema operativo y los programas que van asociados a él, eso no es trivial. Cambiarlo, y te lo digo incluso como usuario individual. Para un individuo no es trivial. Ahora, para un Estado donde hay organismos públicos que además están coordinados entre sí y que tienen acumulados bases de datos y procedimientos tecnológicos basados en una tecnología, cualquiera que ésta sea, no es llegar y decir el día de mañana dejemos Microsoft o Mac o cualquier otro sistema privado y pasémonos a Linux.
no es tan sencillo ni tampoco necesariamente más eficiente. A veces lo barato sale sumamente caro porque el problema con los software no es tanto el costo de las licencias como los problemas que tú puedes tener en el uso de los sistemas. Si se te cae un sistema por una mala coordinación con otro sistema operativo y se te pierden, por ejemplo, pongo un ejemplo, los datos del Servicio de Impuesto Interno, es una cagada de la grandísima, esa es la verdad. Y yo no sé si este país que lleva 20 años usando productos de cierta marca se puede dar ese lujo de hacer esos experimentos. Te lo planteo como una pregunta porque deben haberlo ustedes estudiado. Es una pregunta muy legítima, pero hay mucho mito al respecto de esto, Fernando. Mira, esto no es una cosa que se me haya ocurrido a mí. Esto es una tendencia mundial. Aquí hay muchos países que han transitado del software privativo al software libre. Alemania, Italia, China, en América Latina, Brasil, Uruguay. Son muchos los países que lo están haciendo. Y lo están haciendo incluso por una razón de seguridad nacional. Muchos de ellos han esgrimido ese argumento. Porque uno no puede dejar la soberanía tecnológica del Estado solamente en una gran compañía. El Estado tiene que tener control sobre su propia soberanía informática. Eso es nuestra propuesta inicial. Hay una razón de seguridad. No es por nada que la NASA o la Agencia Espacial Europea o incluso el Departamento de Defensa de los Estados Unidos utiliza software libre. O sea, porque técnicamente es mejor, porque da mejores garantías de seguridad y efectivamente tiene en la aplicación, y eso es cierto, Fernando, tu pregunta y tu inquietud, tiene una serie de dificultades de implementación que tienen que ver con la cultura organizacional del Estado. Eso es verdad. Pero mira, la gente está cambiando de teléfonos todos los años. Y yo en Arica, en la Casa del Regionalismo, hemos hecho la práctica de alfabetizar digitalmente con estos sistemas libres. Y la gente lo agarra muy rápido. No es una cosa difícil de hacer. No es imposible, porque... Y solamente para terminar, cuando la gente está acostumbrada a utilizar Microsoft Office, saltar a LibreOffice, que es este símil libre, es bastante fácil. No cuesta mucho. Complejo. No es muy complejo. Deja devolverte, diputado, devolverlo a la pelea, al tema del lobby, porque no puede no llamar la atención que hubo... Dejemos afuera al diputado Farca porque, para bien o para malo, por las razones que sea, ha tenido siempre la misma línea frente al tema. Pero hay un grupo importante de diputados que un día votó por el proyecto de software libre y al otro día votó por el proyecto contrario del software privativo. Entonces yo quiero preguntar, honestamente, desde tu perspectiva, que se haya dado vuelta en un día toda esta gente, que no es poca, insisto, ¿tú crees que es por ignorancia frente al tema, por convicción, o lo pregunto directamente por plata? Yo creo que aquí hay lobby de Microsoft sí o sí. Por lo demás, esto no es nuevo, muchachos. Lobby se ejerce de parte de Microsoft en Arica, en Chile, en todas partes del mundo. Sí, eso es lo práctico. Es emblemático el tema en 24 horas. Por supuesto, en 24 horas yo creo que hay de todo. Hay desinformación, hay algunos... El diputado Farcas también jugó un rol en términos de tomar mayor liderazgo con las distintas bancadas y convencerlos de que esto era necesario. Obviamente el proyecto mío de software libre que establecía una preferencia y el de neutralidad tecnológica son absolutamente incompatibles. Aquí se ha intentado decir de que se podrían lograr algún acuerdo entre ambos. La verdad, son absolutamente incompatibles y el de neutralidad tiene por objeto frenar este otro. Entonces, obviamente hubo lobby. Lo dijo incluso, entiendo, el diputado Farcas. A mí me lo dijo el ejecutivo de Microsoft. Por lo tanto, a mí me consta... ¿Qué te dijo el ejecutivo de Microsoft? Si ustedes miran la minuta de transparencia, ellos nos dicen, bueno, si ustedes no están dispuestos a bajar este proyecto de software libre, entonces nosotros vamos, como siempre lo hemos hecho, vamos a levantar un proyecto alternativo que defienda esta bandera de la neutralidad tecnológica y que neutralice el de software libre. Siempre lo han hecho así. Ningún proyecto de software libre en el Congreso ha visto la luz nunca. Uno de los que ha peleado mucho por esto también es Alejandro Navarro, y si ustedes le preguntan a él, siempre ha tenido el lobby de Microsoft también detrás para que otros parlamentarios levanten un proyecto alternativo. Perdón, te pregunto porque en el artículo del sábado entiendo que tú cuentas que el diputado Farcas te dijo al otro día: te fregamos, cabrito. Sí, se lo dice a alguien de mi equipo. Efectivamente, obviamente su proyecto tenía por objeto neutralizar el nuestro. Eso me lo anunciaron los ejecutivos de Microsoft. Yo no sabía con qué parlamentario iban finalmente a presentarlo, y por eso que fue una sorpresa cuando el diputado Farcas es el único que habla en el hemiciclo en contra de nuestro proyecto, el único, y el único que vota en contra, en circunstancias que ya habíamos logrado una cierta mayoría. Y al día siguiente la cosa fue distinto. ¿Qué pasó esas 24 horas? Yo la verdad no tengo idea, porque tampoco conozco... El propio Farcas dice que no es cierto que lo haya presentado a 24 horas después, dijo que estaba presentado de antes. Lo que pasa es que los proyectos se presentan antes,
pero se votan según el orden de presentación. Entonces, yo lo presenté en mayo, él también, pero con un día de anticipación, o sea, de distancia. Ahora, por lo tanto, al minuto de votar, se presenta el mío, y al día siguiente, por sorpresa, nos damos cuenta de que estaba en tabla el de neutralidad tecnológica del diputado Farca. Ahora, a propósito de las declaraciones del diputado, para no dejarlo pasar, yo jamás le he faltado el respeto al diputado Farca. Si ustedes ven mis declaraciones, incluso hasta en Twitter, yo jamás he hecho un argumento calificativo sobre él. Yo me he referido de que la pelea no tiene que ver con Farca, ni siquiera tiene que ver con Microsoft. Esto, lo que estamos defendiendo aquí, es un principio democrático. La transparencia versus el secretismo. Porque hoy día, en el Congreso, los lobistas se pueden pasear como Pedro por su casa, porque no hay ningún tipo de regulación. Entonces, yo lo único que espero es que en la Comisión de Ética, donde yo también soy parte, aprobemos rápido el reglamento del lobby, porque esto tiene que entrar a operar. Yo creo que lo... perdona. No, que quiero abundar, antes de terminar, sobre los casos. Yo entrevisté a Daniel Farca en la semana en el programa de radio, y yo le pregunté directamente, porque estaba leyendo el diario El Mostrador, donde aparecía gente que había apoyado su proyecto de acuerdo en contra del tuyo, como Yasna Proboste, como Carolina Girardi, como el diputado Daniel Núñez, donde las dos primeras decían que Farca nunca les había dicho que había habido una reunión específica con Microsoft para generar un proyecto de acuerdo, o por lo menos para adelantar esta situación, y sobre este mismo tema. Y en el caso de Daniel Núñez, peor, porque Daniel Núñez en el mostrador dice que a él le falsificaron la firma, que no es su firma, no reconoce su firma en la cosa. A lo que yo le pregunto a Farca, y estoy alargándolo porque no está la grabación acá, pero yo le pregunto, pero ¿no te parece a ti que era relevante el decirle a las personas a las cuales tú les pedías que te firmaran un apoyo, que tú te habías reunido con la empresa que se iba a ver beneficiada en caso que eso prosperara? Y la respuesta de él me dejó medio pillo, porque me dijo, mira, ahora que tú me lo dices, la verdad es que sí, me parece quizás relevante, quizás no debía haberlo omitido, lo voy a considerar las próximas veces. Entonces, la pregunta mía es, si es que no te parece relevante decirle que te sentaste con una empresa que lo que quería era tratar de que no se produjera lo que tú estabas buscando, parto de la base que la primera cosa que tú tienes que decirle a alguien en buena fe que te apoye es que detrás de esto está un convencimiento al que tú llegaste, entre otras cosas, después de hablar con la gente de Microsoft. Sí. Bueno, lo lógico es que esos diputados que firmaron el proyecto conocieran a lo menos quiénes estaban detrás. Y muchos de esos diputados me han hecho a mí el comentario de que efectivamente firmaron confiando en el diputado Farcas, pero que no conocían que el principal argumento era el argumento de Microsoft. La verdad, lo desconocían. Y lo pueden desconocer, pero disculpe, Fernando, porque hoy día, insisto, estamos en tierra de nadie. Necesitamos que entre rápidamente en vigor este reglamento del lobby, porque por supuesto que es legítimo que una empresa represente su interés ante una autoridad. Lógico. Eso, por supuesto que es legítimo. Bueno, pero la pregunta que... Yo precisamente iba a eso. A mí no me parece grave en absoluto que los lobistas se paseen como Pedro por su casa. Eso es su trabajo. Podría regularse más, pero en fin... Tampoco me parece grave que una empresa intente defender sus intereses con buenas o malas razones. Yo creo que buenas en este caso, pero podían ser malas, da lo mismo. Lo que me parece increíble es que haya gente que vota sin conocer, como dices tú, sin preguntar, o que hayan preguntado y haya bastado decirle, mira, detrás de esto resulta que está Microsoft, ya suficiente. Y en un día, sin examinar, sin probablemente saber qué es lo que es Linux, probablemente muchos de ellos no son analfabetos computacionalmente, votar eso, la facilidad con que son permeables al influjo de algún señor que tiene, digamos, más patas y buches, digamos, para presentar las cosas. O por otros incentivos que no quiero ni mencionar porque se me caería la cara, digamos, de plancha. Eso es lo que me parece grave, fíjate tú, la liviandad. La liviandad, sí. La frivolidad. Y Fernando, yo le agrego una cosa más, porque ¿hasta qué punto es deseable que en una democracia sana un parlamentario represente un interés muy específico por sobre el interés general? Porque obviamente, ¿cuál es el interés general acá? Que el Estado ahorre parte de esta plata que yo les mencionaba, estos 50.000 millones de pesos. Eso es el interés general, ahorrar eso, porque lo necesitamos. Es evidente que lo necesitamos, ¿no? Estamos haciendo una reforma tributaria para recaudar más plata, pero cuando alguien propone un proyecto de modernización del Estado para ahorrar, bueno, resulta que lo bloquean de esta manera. Pero además... me parece que no es deseable que se interponga de esta manera el interés particular de una empresa, y digámoslo, de una empresa muy en específico, por sobre el interés general. ¿Hasta qué punto la ciudadanía tiene que aceptar
ese tipo de posiciones. Práctica. Yo me hago la pregunta. Un punto, porque me parece que si habían perdido 1-0 con el plan de software libre, terminó siendo 2-0, según entiendo, porque entiendo que el protocolo de la reforma tributaria incluyó en uno de sus puntos un beneficio específico tributario a las empresas que usen los software ya patentados. Es decir, incluso va a haber una suerte de subsidio, si es que se aprueban en esos términos, para usar los software patentados y no los software libres. O sea, el 1-0 en contra terminó siendo 5-0, ¿no? Sí, parece que terminó siendo goleada, pero eso lo veremos. Nosotros le hemos preguntado al... ¿A ti te consta que está eso dentro de Está la el último punto del acuerdo, del protocolo de acuerdo sobre reforma tributaria. Ahora la pregunta es de qué manera se va a presentar y cuáles son los alcances. Nosotros, más allá del último punto en el protocolo, no sabemos exactamente cuáles son los alcances que tiene y le hemos pedido al ministro de Hacienda que nos explique cuáles son los alcances. Si es que los alcances son los que nosotros sospechamos, naturalmente yo por lo menos lo voy a votar en contra. Ojalá que sean otras consecuencias y no sean las que estamos pensando de esta goleada 5-0. Ojalá que no. Diputado, yo quiero volver al tema del lobby en general, porque uno podrá argumentar y debe haber mucha gente en la casa que tiene sus posiciones respecto de los sistemas computacionales y puede encontrar que Microsoft es estupendo y que en realidad le trae un beneficio al Estado, y la verdad es que no tiene que ver necesariamente con la marca o con la calidad de la marca, tiene que ver con si es que debe o no debe transparentarse los contenidos de una reunión específica que un interés determinado necesita hacer con una autoridad para promocionar su lado o sus intereses o influenciar de alguna manera en el proceso de dictación de un proyecto de ley o una ley. Y yo creo que ese es el punto, porque muchas legislaciones de lobby alrededor del mundo están establecidas que no solamente vale que uno diga que lo abordó una determinada empresa en el lugar en que lo hizo y quién lo hizo, sino que además se hace un poco lo que ustedes están haciendo voluntariamente, se hace una minuta de contenido, que es exactamente lo que te pidieron. Si no, básicamente... Podría haber un traspaso de maletas con plata, digamos, para hacerlo brutal. Y pasa una cosa peor, de que tú puedes interpretar como tú quieras ese contacto con todos tus rumores, con toda tu imaginación, con todo tu prejuicio, y puede no haber pasado absolutamente nada de eso. Así es. Efectivamente, esta ley carece de eso, porque en parte, ya lo decía, se podó, ¿no? Se le cortaron algunas de las piezas importantes. Una de las cosas que se le cortó es que existiera un registro de lobistas anterior a la actividad. Hoy día, ¿cómo se va a ir construyendo este registro? En la medida que los vayan pidiendo reuniones a la autoridad, así se va a ir haciendo una especie de registro acumulativo. Pero lo central, yo creo, y nosotros más adelante vamos a presentar una propuesta que modifique la ley, es que una cosa es saber el titular de la reunión y quiénes se reunieron. Otra cosa es saber el contenido, que es verdaderamente lo que importa, porque en la práctica, y la verdad es que el lobby de Microsoft es solamente un ejemplo, han habido muchas otras industrias, para qué decir la ley de pesca en la legislatura pasada, donde se ha puesto el interés particular de una empresa por sobre el interés general. Han habido muchos de esos casos. Entonces, me parece que mejorar la democracia tiene que ver finalmente con que la ciudadanía sepa exactamente cómo está votando su parlamentario, qué argumento está finalmente aceptando de parte de las corporaciones, que por supuesto es legítimo. Yo nunca he hecho un juicio que me parezca que este lobby no es legítimo. Pero sí me hago la pregunta de hasta qué punto puede llegar la defensa de un interés particular de una empresa por sobre un interés general que a todas luces es bueno para Chile. ¿Cuántos diputados te consta a ti que están usando este mismo protocolo que están usando ustedes? Hasta el minuto ¿Es solo... un porcentaje mínimo o son muchos? No conozco otros parlamentarios que estén haciendo ¿Ninguno lo mismo. más? Me gustaría que mis colegas fuéramos más allá de lo que nos va a pedir la ley de lobby ahora en el próximo mes. Esto tú lo hiciste, dice, en complicidad o coordinación con Transparencia Internacional. Con Transparencia Internacional. Sí. Que esta ONG está disponible para hacer recomendaciones y colaborar, y cuando en el periodo entre que yo salí electo y asumí, en esos meses nos dedicamos a trabajar este protocolo, básicamente diciéndoles cuáles son los altos estándares internacionales de transparencia. Aquí tenemos que, entendiendo que la ley que salió era una ley podada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los estándares internacionales frente a los cuales yo me tengo que autoimponer, más allá de lo que la ley pide? Y yo creo que hasta el minuto ha funcionado bien, porque efectivamente no le dejamos ni un espacio ni una coma a la imaginación de nadie, sino que me reuní con Microsoft porque la verdad es mi deber reunirme. Ese es tu caso. Pero perdona, bueno, claro. diputado, perdón, pero
El protocolo ese de contenido, ¿lo firma también el que Lo está? acepta. ¿Lo acepta? Lo acepta. ¿Y lo acepta por escrito? ¿Para qué? Porque Sí, alguien sí. podría incluso hasta mentir. No, por supuesto, lo acepta por escrito. Parte del procedimiento es que una vez terminada la reunión, la persona del equipo, el actuario que toma nota, lo envía a la contraparte, ellos lo aceptan y se publica. De hecho, ustedes han visto que esta parte ha funcionado muy bien en esta polémica de la semana, porque Microsoft ha sido uno de los primeros en reconocer de que esta reunión tuvo efecto y en los términos que aparecen en la minuta. O sea, nunca hemos tenido un cuestionamiento al instrumento de transparencia. Y eso me parece que es un buen avance, ¿no? Porque efectivamente da garantía a ambas partes. Yo no puedo salir diciendo una cosa que no corresponde y la empresa tampoco puede salir diciendo otra. Oye, y para cerrar el drama parlamentario, ¿tú has tenido contacto de nuevo con las personas que firmaron la propuesta de Farcas después de que se supo que él dijo que en realidad lo pensaría 2 veces la próxima vez? Hay varios de ellos, Cristiana Girardi, Daniela Chiccardini, Marcela Hernando, que incluso algunas de ellas me han pedido que por favor explique que ellas no conocían de que estaba Microsoft en las reuniones de lobby previo a la elaboración de este proyecto. Por lo tanto, hoy día están más bien dispuestas a firmar un proyecto con nosotros en favor del software libre que vamos a volver a reponer en el Congreso. Pero yo quiero ser muy justo. Yo, por lo menos, a diferencia del diputado Farcas, yo no he hecho aseveraciones personales, no le he faltado el respeto a él. Y me parece que el tema va mucho más allá de él y no es contra él este movimiento, es por un valor democrático. Entonces, yo quiero que quede bastante claro porque, a lo menos de mi parte, no he querido personalizar este debate porque eso no le aporta mucho al país. Lo que le aporta al país es que discutamos sobre cómo regular el lobby de verdad, porque los parlamentarios somos permanentemente objeto del lobby. Y muy poco se sabe de esto en el país, por eso le agradezco también el interés y el espacio en estos temas. Diputado Vlado Mirosevich, muchas gracias por haber estado aquí en Tolerancia Cero. Bien, pues muchas gracias a ustedes. Volvemos.